Ya lo sumamos aquí a la mesa de charla en cada tarde, este día tan especial, a Rodrigo Quiroga. Bienvenido, Rodri. Hola, Muchas gracias. Por Buenas acompañarnos, tardes. Rodrigo es historiador, has asesorado y gracias a ese spot maravilloso que estamos pasando en la programación del 9, ¿no? Muchas gracias por tenerme en cuenta. Le diste la mirada de rigor histórico que hacía falta, ¿no? ¿Tiene su lado B esta fecha, como sabemos por ahí, que nos cuentan algunos colegas tuyos, que no todo es lo que exactamente estudiamos en los manuales de historia? Tiene muchos lados, sobre todo porque generalmente terminamos vinculando solamente el 9 de julio como la fecha patria y nada más. Sí. Pero no entendemos cómo llegamos a ese proceso o todo lo que sucede en ese proceso. Porque nosotros vemos 25 de mayo Sí. y ya estamos festejando después 20 de junio y 9 de julio. Sí. Pero en el medio hubieron idas y venidas, desavenencias que llevaron a que, ¿por qué no se declara la independencia el 25 de mayo o más temprano y el 9 de julio? Y déjame te pregunte algo, ese proceso del que hablas, Sí, que sucedió durante mucho tiempo, sí, sí. ¿hubiese sido diferente vivido en el tiempo de hoy? Con tanta tecnología, comunicación al instante, con esta inmediatez con que conocemos las cosas, porque en aquel tiempo nada. Entrarse una noticia podía pasar días. Y el tema de la inmediatez de la noticia hubiera sido importantísimo porque muchas veces las decisiones que se tomaron en todo ese proceso dependían mucho de lo que sucedía afuera. Entonces, el esperar muchas veces que sucedía llevaba también a que, bueno, seamos más cautos frente a la decisión que podamos tener porque puede tener muchas consecuencias. Claro, tal cual, tal cual. Que tal vez si hubiera existido el WhatsApp, digo, un mensajito, decir, Imagínate. che, acá estamos armando esto, realmente, digo. Claro. Sí. O incluso, por ejemplo, la misma noticia del mismo 25 de mayo podría haber sido mucho antes del mismo 25 de mayo, o las noticias, por ejemplo, de las consecuencias del 25 de mayo al 9 de julio, ¿qué podría haber pasado en Mendoza? Se podría haber tomado las decisiones mucho antes de lo que terminó sucediendo, por ejemplo. Claro. Rodrigo, ¿y por qué Tucumán? Porque uno siempre miraba todo centralizado en Buenos Aires, la capital y demás. ¿Y por qué se eligió justamente esa casa para llevar a cabo esta declaración? Hay 3 puntos para tener en cuenta por qué Tucumán. El primero y principal es ¿por qué no Buenos Aires? Ya Buenos Aires había sido durante mucho tiempo el lugar o la sede de decisiones políticas y eso también había llevado a que las provincias, sobre todo, vieran en Buenos Aires como que se tomaban muchas decisiones ahí y que influía demasiado en el devenir de ese presente y del futuro de esa joven nación o de lo que se quería proponer y necesitaban sacarlo de la influencia de Buenos Aires, por un lado. Segundo, ¿por qué Tucumán? Porque Tucumán era la zona intermedia en todo el territorio. Hoy vemos a Tucumán como la zona norte del territorio argentino, pero en ese momento recordemos que el sur era la mitad de San Luis, la mitad la mitad de Mendoza y demás. Para el sur de lo que conocemos hoy en día era todo territorio nativo. Claro. Okay. ¿Y por qué Tucumán también? Porque Tucumán se la considera un lugar importantísimo para que vean los gobernadores del interior o tengan en realidad la confianza suficiente en el futuro gobierno que se va a formar ahí, que va a ser el directorio, básicamente. Bien, bien. ¿Faltó alguien en esa reunión? Faltaron famosa? muchísimos. ¿Sí? ¿Sí? Faltaron muchísimos. Oye, nosotros vemos el 9 de julio como se juntan todos los representantes y Exacto. somos libres, somos independientes. No, no es tan así. Hay muchos problemas da con el 9 de julio porque cuando se reúnen los representantes, primero, no se van a reunir todos los representantes del territorio nacional en ese momento, del virreinato, o de los territorios, perdón, de las Provincias Unidas, perdón, porque la zona litoral va a estar enojada con el gobierno central en ese momento, que es la zona litoral que tenía mucha influencia de Artigas. Claro. Entonces no van a mandar a sus representantes. ¿Por qué? Porque no ven en ese gobierno de Buenos Aires, que era el directorio, un gobierno acorde a los intereses de la zona litoral. Porque previamente se había llamado también a representantes, Artigas hace elecciones con instrucciones y demás para que vayan los representantes y no son aceptados, porque lo ven como una amenaza. Bien. Y también por el otro lado van a haber representantes que no son elegidos por los mismos pobladores, sino que van a ser mandados, van a ser elegidos luego por el gobierno central, por ejemplo Córdoba. Córdoba no va a mandar a sus representantes, entonces el gobierno central va a elegir a representantes que estén para Córdoba o que representen a Córdoba. Bien. Hablabas de todo un proceso que se fue dando hasta llegar al 9 de julio. Sí. Dame los puntos salientes de ese proceso. ¿Y cuánto duró más o menos? Y entendámoslo desde 1810 a 1816, 6 años. Sí, sí. En esos 6 años tenemos desde, primero, la primera junta, Sí. que da, la primera junta tiene sus divisiones. Sectores Claro. más conservadores que dicen, bueno, veamos cómo va la cosa, que son los saavedristas por un lado, y por el otro lado los morenistas, que son un poquito más revolucionarios.
Luego, al poco tiempo, se forma la Junta Grande. Sí. Junta Grande que va a intentar aglutinar a los representantes de las provincias, pero va a estar el otro problema. ¿Cómo van a funcionar? Si van a funcionar como un órgano ejecutivo o un órgano legislativo. Y ahí está el problema, porque los que quieren que sea como legislativo quieren que se forme una constitución y se declare la independencia. Bien. No se logra. Y luego, al poco tiempo, se forma el primer triunvirato, que va a tener como un freno a este movimiento revolucionario, que ahí tenemos la figura clave, que es el secretario, que es Rivadavia, Sí. que ahí va a tener mucha influencia en las decisiones. Y al poco tiempo tenemos el segundo triunvirato, que va a durar de 1812 a 1814, que la figura clave va a ser San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín, dentro del segundo triunvirato, si bien él no gobierna, él le va a ser clave en, primero, sacar al primer triunvirato y además conformar el regimiento de granaderos a caballo, y además va a llegar a la provincia de Mendoza para ser gobernador intendente. Y hubo algo así como, che, ya está, tiene que ser hoy. Vamos, Un hasta con la acá. declaración, no Claro. prolonguemos más esto. ¿Hubo así como un llamado de atención de alguien para que esto pasara? La sesión del Congreso de Tucumán empieza el 24 de marzo de 1816. Empiezan a debatir, bueno, ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué forma? Algunos dicen república, otros dicen monarquía, y empiezan esos debates que no tienen fin. Bien, sí. Belgrano viene a decir, propongamos esto, pero la llamada alerta o el mensaje claro que va a decir, hagamos algo, va a ser San Martín, que va a ser por medio de su representante, que va a ser Tomás Godoy Cruz, que va a mandar cartas para decir, tenemos que declarar independencia porque yo no puedo hacer lo que quiero hacer, que va a ser cruzar a los Andes, no puedo liberar a un pueblo si nosotros no somos libres. Exacto. Bien. Exacto. Entonces, gracias a la presión de San Martín y sus cartas, van a presionar para que se haga. Y es el 9 de julio que, por medio de una sesión, se llama y se dice, queremos ser libres, y ahí es cuando todos votan y votan por el sí. Rodrigo, te hago una pregunta. Te escuché hablar de San Martín, de Tomás de Godoy Cruz, de Rivadavia. ¿Hubo en ese momento histórico tan importante para nosotros alguna mujer cuya historia no haya sido del todo conocida? Hubieron muchas mujeres, no solamente en cuestiones legislativas, sino también en cuestiones ejecutivas. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la importancia de Martín Miguel de Güemes en la defensa de la frontera, porque recordemos, todo ese congreso que se da en Tucumán se da en un estado de guerra. Entonces, hay un estado de sitio y Güemes es el que defiende esa frontera norte para que se pueda legislar ahí. Macacha Güemes es fundamental, que es su hermana, por ejemplo, que es la que va a estar gobernando en Tucumán, en Salta, perdón, mientras su hermano está Es la que combatiendo. se queda ahí. Pero, por ejemplo, también tenemos figuras importantísimas como la que va a prestar la casita, entre comillas, la casa de Tucumán, que no recuerdo bien el nombre ahora, que es una figura muy importante de la política tucumana, que en ese momento, como el Congreso se va a formar en Tucumán, no había un espacio emplazado para desarrollar ese lugar, entonces Como la un casa... auditorium o alguna cosa por el Exacto. estilo. Entonces Ajá. se va a alquilar esa casa al gobierno central, al directorio, Mirá. y el directorio va a tener que incluso modificar la casa para que puedan entrar todos ahí, todos los representantes. Mirá, no Entonces, sabía eso. sí, entonces va a ser uno de los factores fundamentales. Muy bien. Rodrigo, te hago una consulta, no sé qué opinan mis compañeros, pero por ahí cuando hay una encuesta en la calle, sobre todo con los chicos, le preguntan ¿cuándo es el Día de la Independencia? Y te responden el 25 de mayo. Sí. Hay como, algo pasa Hay una evidentemente que se mezclan las fechas, los años, vos lo decías, de 1810 a 1816 pasaron un montón de cosas. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Hay no sé si alguna falencia en la educación en sí o por qué pasa que se hace esta como confusión del 25 de mayo con el 9 de julio? Es buenísima la pregunta. Quizás somos uno de los pocos países que tenemos dos fechas fundantes. Claro. Tenemos Claro. el 25 de mayo y 1816. Y que muchas veces se entrecruzan las historias y se tiende a vincular el 25 de mayo como la libertad, cosa que no es así. Claro. Pero si bien es una cuestión quizás de falta de educación o de mejorar el relato que hacemos los historiadores o los docentes incluso, me parece también va por el lado de que no sabemos diferenciar en las categorías políticas. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una revolución? ¿Cuál es la diferencia entre la independencia, la idea de la libertad? Entonces, entre eso, muchas veces terminamos cruzando la Y a ver, historia. hagamos un poquitito de ¿Cuál es la pedagogía en ese diferencia? punto. Hagamos un poquito de Danos una docencia. diferencia Claro. conceptual. Intentemos Porque el 25 entenderlo. de mayo decimos fuimos libres por primera Claro. vez, también lo hemos escuchado mucho. Digo, ¿cuál es la diferencia entre ser libres por primera vez y la independencia? Claro. La pregunta es, ¿qué consideramos como libre? Claro. Entonces, a ver, Bien.
mucho está el debate entre los historiadores, cuándo empieza la revolución, cuándo empieza la guerra, cuándo empieza la idea de la libertad. Para algunos autores, da desde el inicio de la semana de mayo, ya hay personajes como Moreno que dicen tenemos que ser independientes. Claro. Para otros no. Entonces, de acuerdo a cada actor que participa, vamos a tener diferentes miradas. Pero en un primer momento se entiende como un proceso revolucionario la idea de que empezamos a autogobernarnos. Luego, con el paso del tiempo, la idea de la libertad empieza a tomar forma, pero siempre bajo, algunos autores, amparados bajo la máscara de Fernando VII. Hacemos cosas por el nombre de Fernando VII para resguardar los territorios en nombre de Fernando VII. Pero con el paso del tiempo ya se empieza a hablar de la idea de la libertad, porque ya autores plantean de que incluso antes de la semana de mayo, ya hay personajes que dicen necesitamos ser distintos a lo que somos vinculados a España, porque somos segundones, somos súbditos, y no queremos serlo. Ya me dijiste una curiosidad, que es esto de, yo juro que no lo sabía, de que la casa de la reunión, la famosa casita, decíamos en la primaria de Tucumán, no era una casa del gobierno, sino se alquila a un particular. Exacto. Porque no hay otro lugar de reunión. Dame alguna otra curiosidad que no nos hayamos enterado y que vos la conozcas. Otra curiosidad, generalmente nosotros vinculamos a estos procesos como gente que viene a hacerlo por la patria y da todo por la patria. Pero la realidad también era que eran personajes que eran autoridades, eran funcionarios. Sí. Y que cada uno cobraba. Cada uno de estos representantes que estaba legislando. Ajá. Entonces, cobraban 100 pesos por mes cada diputado mientras estaban legislando. Entonces, también es una cosa, no solo una cuestión de vocación, sino también de trabajo de personas que estaban ahí. Claro. No era que se habían reunido por puro amor. Se puede entender así también, pero también entenderlo de que, bueno, eran personas que tenían que vivir. Tenían era que la tarea, claro. Era la tarea. Sí, la tarea. Rodrigo, gracias por este acercamiento que nos permitís a lo más íntimo de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias.